Ahora explicaremos la ley de Boyle. La ley de Boyle, formulada por el científico Robert Boyle, establece que, a temperatura constante, el volumen de una cantidad fija de gas es inversamente proporcional a la presión a la que se encuentra sometido. En otras palabras, si la presión de un gas aumenta, su volumen disminuye y viceversa, siempre y cuando la temperatura permanezca constante. Para demostrar eso, primero aumentaremos el volumen para que haya una mayor demostración. Agregaremos unas partículas y pondremos la temperatura constante porque es lo que implica la ley de Boyle. Ahora, podemos notar que hay una presión de 11 atmósferas. Si disminuimos el volumen, la presión aumenta a 14 atmósferas. Si lo disminuimos aún más, aumenta a 19. Y si lo disminuimos aún más, aumenta a 35. Entonces podemos notar que pasó de 11 atmósferas a 35 atmósferas, lo que quiere decir que mientras menor sea el volumen, mayor la presión, o mientras mayor la presión, menor el volumen, siempre y cuando esté a temperatura constante, lo que comprueba la ley de Boyle. Ahora explicaremos la ley de Charles. La ley de Charles, propuesta por Jacques Charles, también conocida como ley de los volúmenes, establece que, a presión constante, el volumen de una cantidad fija de gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. En otras palabras, cuando la temperatura de un gas aumenta, su volumen también lo hace, y cuando la temperatura disminuye, su volumen también disminuye, siempre y cuando la presión se mantenga constante. Para demostrar esto, primero agregaremos unas partículas al contenedor. Y pondremos la presión constante porque es lo que nos dice la ley de Charles. Por lo que ahora la presión se quedará en 15.5 atmósferas. Nos dice que mientras mayor sea la temperatura, el volumen también va a aumentar. Entonces agregamos calor al contenedor y podemos observar que tanto la temperatura como el contenedor o el volumen aumentan. También nos dice que mientras menor sea la temperatura o mientras disminuye, el volumen también disminuye. Así que si lo enfriamos, podemos notar cómo la temperatura va bajando y el volumen también. Esto demuestra la ley de Charles. Ambos aumentan o ambos disminuyen, pero la presión siempre se mantiene constante.